como Jesucristo. Entonces vemos aquí que ahora nosotros vamos a enfocarnos en la manera como nosotros debemos relacionarnos en el cuerpo de Cristo, como una breve descripción de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Hemos visto que en cuanto al desarrollo de toda disciplina, las disciplinas que siempre debemos seguir, es algo que realmente suena bonito, ¿verdad? La palabra disciplina, pero llevarlas a cabo es algo siempre que es para nosotros difícil de conseguir, pero siempre con el ímpetu y con la motivación necesaria podemos alcanzar cada una de ellas. La primera que habíamos visto fue acerca de cómo podemos conocer a Dios, y lo conocemos a Él a través de su palabra, a través del mensaje que Él ya nos ha dejado en la Biblia, y es así como nosotros podemos conocer a Dios, inclusive cuando realmente nunca podemos llegarlo a conocer al 100%. Imagínense, hermanos, si nosotros en nuestras relaciones con las personas, a veces toma mucho tiempo conocer a alguien que es cercano a nosotros. Es más, ¿verdad? Alguien dice, ¿verdad? Conocer a tu cónyuge toma toda la vida de matrimonio, y hay veces hasta alguien dice como que ya no te conozco, ¿verdad? A veces las personas cambian, pero conocer a Dios es algo que nosotros debemos siempre alcanzar ese objetivo, aunque no vamos a llegarlo. Nosotros somos seres muy finitos y queremos tratar de conocer a un ser infinito como Dios. Pero también nosotros podemos tener una intimidad con Jesús, y vemos aquí cómo es el poder de la oración. Más que nada, no el poder en sí de la oración, sino confiar en el poder de quien escucha nuestra oración. Podemos levantar esta oración a nuestro Padre Celestial teniendo la confianza de que Él escucha y Él sabe que tiene la necesidad que nosotros tenemos. La semana pasada habíamos visto acerca de cómo nosotros podemos mantener siempre el enfoque en Jesús y evitar que siempre nosotros desviar nuestra mirada a las cosas que puedan estar pasando. Siempre nosotros debemos tener nuestra mirada fija en Jesús, y eso lo hemos aprendido en el libro de Daniel, en el capítulo 9, cómo es que nosotros lleguemos a estar siempre con oración. En algunos casos, si usted puede ayunar, también lo puede hacer con ayuno. Daniel decía, ¿verdad? Que y volvía mi rostro a Dios el Señor. Notemos que en Daniel 9:3, él nunca alejó su mirada del Señor, y siempre decía, volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Esta mañana, hermanos, vamos nosotros a ver un pasaje que aparentemente lo hemos visto, bueno, al menos aparentemente para mí, que lo hemos visto hace muy poco tiempo, en noviembre, si mal no recuerdo, era acerca del estudio, se llamaba El compromiso que nosotros tenemos con la Iglesia de Jesucristo. Y era basado en Primera de Corintios, en el capítulo 12, pero eran solamente los primeros versículos, era del 1 al 11. Es de alguna manera este estudio que nosotros con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver, podría ser una continuación de lo que hemos visto meses atrás. Una cosa interesante, ¿verdad?, es que hemos experimentado la semana pasada todo lo que vivimos en el estado de Texas, ¿verdad? En el estado que quiere ser independiente del resto de los Estados Unidos. No sé por qué, ¿verdad? Pero allá los que quieran, ¿verdad? Pero algo que hemos experimentado aquí es que hemos apreciado la nieve, ¿verdad? Algunos que, como le estaba diciendo el hermano Salinas, algunos que hemos hasta orado para que llegara la nieve, ¿verdad? La nieve, porque es algo bonito, ¿verdad? De ver cómo cae la nieve, y es algo asombroso, ¿verdad? Cómo el paisaje cambia. Pero también vemos que esta nieve también puede causar ciertos estragos, ¿verdad? Ciertos problemas en las estructuras de los edificios, en las pistas, pero notamos que solamente son pedacitos de hielo que caen del cielo, son copos de nieve, en otras palabras, ¿verdad? Si caen, si usted quiere agarrar un copo de nieve, quizás caiga sobre su mano
y de pronto en segundos ese copito de nieve se derrite y se transforma en agua. Pero mira, ¿verdad? Solamente un copo de nieve no hace ningún efecto, pero note la cantidad de copos de nieve que caen, cómo es que generan estas tormentas y cómo es que ponen algo bonito como los paisajes, ¿verdad? Que se pintan paisajes todos con nieve, cada uno. Y eso también, eso es lo que sucede también cuando nosotros seguimos a Cristo. Cada uno de nosotros hemos sido exclusivamente dotados con capacidades para colaborar en la obra de Dios. Y esa intención nunca fuera que nosotros viviéramos aislados entre sí, sino que trabajáramos juntos para convertirnos en esta gran fuerza para Dios y el progreso de su causa. Hermanos, si usted quisiera decir algo antes de empezar el estudio, puede decirlo ahora en estos momentos o si no, empezamos el estudio. No, todo está bien, Roberto. Ok. Gracias, hermanos. ¿Me acompañan en oración, por favor, antes de empezar? Señor Dios bendito, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por un día más de vida, Padre Santo, por una nueva semana que empezamos en este día, Señor. Gracias, mi Señor, que hemos sido testigos, Padre Santo, de tu poder, de tu protección, de tu cuidado para cada uno de nosotros, que hemos pasado por situaciones que quizás nunca habíamos pensado que íbamos a pasar, pero estamos siempre confiados, Señor, de que tú nos proteges, Padre. Esta mañana, Señor, ayúdanos a entender, mi Señor, que cada uno de nosotros, como tus hijos amados, Padre, amados por ti, Señor, que cada uno de nosotros comprendamos la importancia que tiene la iglesia para cada uno de nosotros, Señor. Pero aún así, Padre Santo, ayúdanos a entender, mi Señor, que nosotros, cada uno de nosotros, como hijos tuyos, Señor, ayúdanos a entender que también nosotros somos tan importantes para nuestra iglesia y eso es lo que ayúdanos a entender lo que significamos cada uno de nosotros, que somos personas y creyentes tuyos, mi Señor, importantes para tu cuerpo, Señor, que es la iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender este pasaje, mi Señor, todo con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, buenos días otra vez. Lo que vamos a ver ahora, este pasaje de Primera de Corintios 12, y abre, ¿verdad? Con el versículo 2, y como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vemos aquí, hermanos, que a veces bueno, el estudio empieza con el versículo 12 y aparentemente y uno diría, bueno, ¿de qué estamos hablando? Sí, ¿verdad? A veces podemos decir que no, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, es que si hubiéramos leído los primeros versículos del 1 al 11, podemos ver, hermanos, en resumen, ¿verdad? Que podemos ver que en los primeros versículos de este capítulo 12, Pablo reconoce que la maravillosa diversidad con la cual Dios ha bendecido a su iglesia siendo nosotros, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Esta diversidad es posible por la Santa Trinidad, hermanos. Es posible gracias a Dios Padre, gracias a Jesús el Hijo y gracias al Espíritu Santo. Y ellos han dado estos dones, estos ministerios y estas operaciones de acuerdo con la soberanía de ellos. Y esto es lo que nosotros podemos ver. El versículo 7 de este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quizás la palabra provecho no significa mucho, pero cuando nosotros leemos de la Nueva Versión Internacional, lo que quiere decir el versículo 7 es que cada miembro, refiriéndose a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, tenemos esta manifestación del Espíritu, que son los dones espirituales y que está destinado para el bien de los demás. Es más, hermanos, lo que habíamos aprendido en noviembre del año pasado era de que tenemos los dones espirituales no para nuestro provecho personal, sino es para el provecho de los demás dentro del cuerpo de Cristo que es
que es la iglesia. Dios ha diseñado a la iglesia como un cuerpo unido. Y Pablo comienza así en el versículo 12 diciendo de la manera como lo había leído, y ahora aquí el apóstol apela a algo que todos los creyentes podían entender, que es el cuerpo humano. Y eso es básicamente lo que hace Pablo, ¿verdad? Pablo, siendo también un maestro, estaba él tratando de ilustrar con el cuerpo humano la manera como es que el cuerpo de Cristo también es la iglesia, y él es lo que hace este tipo de analogía con el cuerpo humano, porque así como el cuerpo es uno, refiriéndose al cuerpo humano, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Esta analogía es para ayudar a nosotros, primero a los creyentes de Corinto, a comprender la unidad que debería caracterizar la iglesia, y por ende también para nosotros comprender esto. Y esto es interesante porque dice, porque así como el cuerpo es uno, dice el versículo 12, y tiene muchos miembros, pero algunos de los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. No dice algunos, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice todos. Y esta palabrita, hermanos, a veces que es un absoluto en los pasajes bíblicos, cuando dice todos, todos, ¿qué significa? Todo significa todo. Todos nosotros como creyentes, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto me estaba llamando la atención. Déjeme regresar aquí al título del estudio de hoy, que dice, relacionándonos en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué me parece interesante? Porque fíjese, hermano, no dice relacionándonos con el cuerpo de Cristo, dice relacionándonos en el cuerpo de Cristo. A veces, hermanos, hermanas, cuando nos congregábamos, ¿se acuerdan, verdad? Hace no mucho tiempo atrás, cuando físicamente nos congregábamos en el edificio, siempre decíamos, bueno, voy a ir a la iglesia, bueno, voy a ir a congregarme con mi gente, o con mis hermanos creyentes. Cuando nosotros hacemos eso, no es que nos estamos relacionando con el cuerpo de Cristo. Si usted dice que se está relacionando con el cuerpo de Cristo, usted está asumiendo que usted no es parte de él. Hermanos, cuando Pablo dice que todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es que todos los creyentes somos el cuerpo de Cristo. Entonces, de esa manera, el título de este estudio es que nosotros nos relacionamos en el cuerpo de Cristo. Esto es lo que se refiere aquí, ¿verdad? Con la palabra que dice todos nosotros como creyentes somos parte del cuerpo de Cristo, y la iglesia como cuerpo humano tiene muchas partes o miembros, y cada miembro individual somos únicos y somos diferentes a la vez. Y esto de hecho, ¿verdad? Esta diversidad, que seamos diversos, que seamos, como se dice, de muchas, como se dice, diversidades, hace que el funcionamiento de la iglesia un aspecto necesario. Pero Pablo luego notó, ¿verdad? Esa diversidad en el versículo 13, esa diversidad que existe en el cuerpo de Cristo, tanto en la raza, refiriéndose a judíos y griegos, como dice el versículo 13, también en las posiciones sociales, cuando dice esclavos o libres. Vemos aquí, ¿verdad? Extremos opuestos tanto del espectro racial como del espectro de posición económica, esclavos, libres, también judíos o griegos, ¿verdad? Griegos, o que también se llamaban gentiles. Y eso también se puede extender. No interesa la edad, pueden ser infantes como ancianos, pueden ser hombres como mujeres, puede ser de todo tipo, hermanos, hermanas. ¿Por qué? Porque en esa diversidad es que nosotros podemos encontrar una manera como nosotros podemos servir en cada una de nuestras congregaciones. Vemos aquí también, hermanos, que es en el Espíritu Santo, es Dios nos hace uno y nos llena y nos da poder para funcionar como uno. Esto es lo que dice en el versículo 13, porque por un solo Espíritu
fuimos bautizados en un cuerpo. Y como dice, ¿verdad? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A eso se refiere, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos hace uno y nos llena y nos da poder para funcionar como uno. Bueno, el versículo 3, hermanos, dicho sea de paso, tiene muchas interpretaciones y los comentaristas o los traductores no se han puesto de acuerdo en qué realmente significa esto, ¿verdad? Y no vamos a llegar a este debate, a esta discusión, puesto que no vamos a tener tiempo, ¿verdad? Solamente podemos rescatar el significado aquí basado en el contexto de nosotros de tener esta disciplina espiritual en la cual siempre debemos estar pendientes ¿verdad? Y pertenecer al cuerpo de Cristo. Podemos también, hermanos, aquí un ejemplo que está aquí en esta ilustración. Sabemos, hermanos, hermanas, el maíz. Aquellos que les gustan las tortillas de maíz, ¿verdad? El maíz se dice, ¿verdad? Que es el alimento básico en todo el continente americano. Bueno, si nosotros mencionamos Sudamérica, ¿verdad? También tenemos maíz allá por Perú, ¿verdad? Allá por Bolivia, Argentina, en toda la región de Sudamérica. Pero quizás, pero lo que debemos entender es que debido aquí vamos a ver que estas mazorcas, y debido a las regiones hay mazorcas amarillas, blancas, negras, moradas, y de todos los colores, e incluso con diseños con dientes de varios colores, como se vemos aquí, ¿verdad? Y esto es lo que, pero la gente de las ciudades dicen que no les gusta comer estos últimos. Dicen, no, porque dicen, no, se ve un poquito, como se dice, sucio, dicen, ¿no? No se ve tan bien. Les gusta más comer las que son de colores uniformes. Sin embargo, dicen, ¿verdad?, que las mazorcas que se usan para hacer unas tortillas de maíz excelentes y las más sabrosas son las que se hacen con las mazorcas, con el maíz que es de variado color. Así también, hermanos, la iglesia de Cristo se parece mucho más a este tipo de mazorcas de maíz, porque en nuestra diversidad, vemos la forma de ayudar a los demás a través de nuestros dones espirituales y mostramos esa generosidad y esa creatividad que tiene Dios a nosotros que somos el cuerpo de Cristo de maneras que nos ha formado de maneras diferentes, pero sí, hermanos, con un solo propósito y que lo vamos a ver a continuación. Dios ha diseñado así, ¿verdad?, a la iglesia como un cuerpo unido y ahora en los siguientes versículos también nosotros podemos ver que Dios les ha dado a cada uno de nosotros, nos ha dado roles y responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo. Vemos aquí también, hermanos, que la iglesia está conectada a través de la diversidad en el cuerpo, como habíamos visto en los versículos pasados. Y aunque la característica más importante del cuerpo de la iglesia es la unidad, la diversidad dentro de esa unidad es el componente especial que tiene la iglesia. En el versículo 14 dice, además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Así como el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, también el cuerpo de los creyentes está formado por cristianos que tienen una variedad de dones espirituales. La unidad del cuerpo, esto es también muy interesante, hermanos, la unidad que tenemos en el cuerpo no implica que nosotros seamos uniformes entre los miembros, no implica, hermanos, que todos nosotros tengamos los mismos dones, no implica, hermanos, que todos nosotros tengamos los mismos gustos, las mismas características, eso no, ¿verdad? Sino que cada miembro individualmente dentro de la congregación debe de servir con su función y responsabilidad de manera que sea consistente con los dones espirituales que Dios ha otorgado. Y Pablo aquí, ¿verdad? También en Primera de Corintios 12, dio una lista parcial de los dones espirituales en Primera de Corintios 12, del 8 al 10, pero usted puede ver aquí también a continuación en los pasajes bíblicos donde se mencionan los dones espirituales, ¿verdad? De que el Espíritu Santo nos empodera y nos otorga de acuerdo como Dios quiere
y de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su soberanía. No es ningún capricho, hermanos, no es ningún tipo de cosas que Dios dice, bueno, a ti como te veo bonito, bueno, te voy a dar 3. Bueno, tú te ves medio morenito, no, te voy a dar 2. No, no, así no es, hermanos, ¿verdad? Sino que es potestad de Dios, a potestad del Espíritu Santo en otorgarnos los dones. Imagínense, hermanos, queremos los mejores dones y también lo vamos a discutir en los siguientes versículos. Queremos los mejores dones, pero no hacemos nada con ellos. Entonces, ¿para qué queremos procurar los mejores dones si no vamos a utilizarlos, verdad? Precisamente el capítulo 12 de, ¿cómo se llama? De Primera de Corintios, el capítulo 12, siempre Pablo termina diciendo, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Bueno, no vamos a alcanzar hasta ahí, ¿verdad? Pero les recomiendo, hermanos, que lean Primera de Corintios capítulo 12, al menos todo ese capítulo. Luego vamos a los versículos del 15 al 16. Aquí vemos que Pablo está enfatizando la importancia de la iglesia como un cuerpo unido. Pablo pasa a reconocer la importancia de los miembros individuales dentro del cuerpo, en la importancia de estos miembros individuales usando la misma metáfora del cuerpo humano. Aquí el apóstol Pablo dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, no, ¿verdad? También dice, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. A veces, hermanos, queremos siempre a veces decir también lo mismo, pero no importa con qué don o dones espirituales podamos tener cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, sino que cada uno de nosotros, hermanos, cada individuo juega un papel importante en la función general del cuerpo. Cada creyente puede hacer una contribución o servicio único e importante al cuerpo y el objetivo general es siempre donde usted se encuentre. Y Dios creó y asignó estos roles y responsabilidades en el cuerpo de Cristo y nosotros no debemos aquí menospreciar a otros que no poseen los mismos dones que nosotros, hermanos, y tampoco también van a gloriarnos con los dones, puesto que esa no es la finalidad de los dones que tenemos del Espíritu Santo. Enseguida, los versículos 17 dice, ¿verdad? Pablo muestra una lógica falsa de los que menospreciaban estos dones. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde estaría el olfato? La función o papel de cada miembro no hace al miembro menos importante. A veces queremos pensar de que si hay miembros, dicen, bueno, tú no eres importante porque al final cualquiera puede hacer tu trabajo. Aquí, nosotros, hermanos, hermanas, no debemos pensar como piensa el mundo corporativo cuando usted en su trabajo, ¿verdad? En su organización, en donde quiera, en la escuela, ya sea donde esté, siempre se nos dice, ¿verdad? Que ninguno de nosotros es irreemplazable, siempre va a haber alguien que nos reemplace. Pero hermanos, en el cuerpo de Cristo no debemos pensar de esa manera. Cada uno de nosotros es importante y no debemos pensar que ninguna función es menos importante que la otra. Y la iglesia como cuerpo humano está compuesta pues por muchos miembros que funcionan en diferentes roles y tienen responsabilidades únicas, pero ningún miembro podría funcionar eficazmente sin el resto del cuerpo. Y es algo que podemos ilustrar también, ¿verdad? Cuando usted toma café, bueno, los que la mayoría de nosotros tomamos café, ¿verdad? Pero la mejor manera, dicen, de probar un café no es a través del sentido del gusto solamente, es a través del olfato. Nomás, hermano, trate de tomar café tapándose la nariz. Va a ver que no va a sentir ningún sabor del café o va a sentir que no, tomar ese café no le va a ser tan agradable si no también utiliza el sentido del olfato. En términos sencillos, dice, ¿verdad? Que nuestro cuerpo no podríamos disfrutar del café si no lo gustamos con la lengua y sin olfato que percibe su aroma. Incluso, ¿verdad? Eso es lo que podemos decir aquí, que inclusive aquellos que servimos en roles que aparentemente son insignificantes no pueden ser efectivos sin el ministerio de toda la iglesia. Una iglesia eficaz
tiene no solamente al pastor, hermanos, hermanas. Una iglesia eficaz tiene a todos trabajando juntos por la causa de Cristo. Es por eso que Dios ha colocado los dones de acuerdo con su soberanía y ningún miembro tiene esa prerrogativa de hacer inferiores a los demás que Dios ya ha dado. Es por eso que el versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y notes, hermanos, que es cada uno de ellos. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros, es Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo como Dios lo quiso, como su prerrogativa, como su soberanía, con su propia soberanía. No es algo que, como le dije, ¿verdad? No es un capricho, ¿verdad? No es algo que decimos, bueno, te pongo aquí, bueno, porque ya el puesto de pastor ya ha sido ocupado. Y usted que decía, no, yo quiero ser pastor, no, pues ya no. No, así no es, hermanos, hermanas. Y otra cosita, ¿verdad? Que también quisiera agregar aquí, hermanos, es que cuando usted atiende el llamado de Dios a través de usar su don espiritual, no considere ese don espiritual como algo permanente, hermanos. Quizás Dios le puede estar llamando a usted a servir en otro ministerio de la cual usted nunca ha recibido orientación, nunca podría haber recibido o ha tenido experiencia. Hermanos, siempre nosotros debemos estar atentos a ese tipo de llamados del Espíritu Santo, porque realmente no podemos descubrir estos llamados por nuestros propios medios. Solo Dios puede decirnos lo que Él desea hacer a través de nuestra vida, a través de nuestras experiencias, a través de las circunstancias que podamos estar pasando. Hermanos, a veces pensamos de que, bueno, yo puedo decir, bueno, yo estoy en el ministerio de música y ahí me quedo y nadie me va a sacar de ahí. Hermanos, no podemos decir, ¿verdad? De esa manera. O por ejemplo, ¿verdad? No, dice, yo estoy en el ministerio de escuela dominical, soy el líder de escuela dominical y nadie me va a sacar de aquí porque ese es el don que Dios me ha dado y Dios no me va a sacar. Así no debemos funcionar, hermanos. Recordemos que el apóstol, ¿verdad? El profeta Juan el Bautista, él, ¿verdad? Él les empezó a proclamar el evangelio de Cristo Jesús antes que Jesús todavía empezara su ministerio, pero cuando ya el ministerio de Jesús empezó, Juan el Bautista reconoció que su trabajo de él debería ya menguar, ¿verdad? Ya su trabajo de él debería ya disminuir debido a que el mismo Señor Jesucristo estaba empezando su ministerio. No pretendamos, hermanos, que tener el puesto de lo que sea, hermanos, tener ese puesto por todo el tiempo que nos queda de vida. Yo tuve la oportunidad de visitar, bueno, no de manera física, pero de manera virtual, la iglesia donde yo fui bautizado. Y veo, ¿verdad?, que el pastor de la iglesia fue el junior pastor que yo había conocido, ahora es el pastor principal. Y el ministro de la alabanza, que en aquel tiempo yo había conocido, ahora es el pastor asociado. ¿Y qué fue del pastor principal? Uno diría, bueno, ya se jubiló, ya entregó los guantes, como dicen, ¿verdad? No, hermanos, él sigue trabajando en la obra del Señor. Ahora él se dedica a expandir el evangelio en las iglesias que esta iglesia ha plantado en lugares fuera de este país. Él ahora es asesor de las misiones en las cuales ellos han plantado iglesias en otros países. Vemos, hermanos, aquí que él entendía que su trabajo como pastor, si bien es cierto, ya su llamado como pastor ya había terminado en esa iglesia, pero Dios lo estaba llamando para otras cosas, para otras actividades dentro de la experiencia, dentro del llamado que Dios ha hecho hacer. Disculpen, hermanos, por este comentario. Pasemos, hermanos, también a los siguientes versículos y vemos que Dios ha hecho de cada cristiano una parte necesaria del cuerpo
Vemos aquí en Primera de Corintios, y es del 19 al 24, podemos ver que aquí que Dios ha hecho de cada cristiano una parte necesaria del cuerpo. Pablo hizo un resumen que lo que había escrito en los versículos anteriores lo resumió en este aspecto, diciendo: si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Así como la diversidad es necesaria en el cuerpo para que una persona pueda realizar las diversas tareas de la vida, también la diversidad en el cuerpo de Cristo es necesaria para que los creyentes como nosotros ejecutemos y cumplamos la tarea que Dios nos ha encomendado. Pero ahora dice, ¿verdad? Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces lo que él dice, ¿verdad? Que hay muchas partes, en otras palabras, muchos creyentes con diferentes dones que juntas forman el cuerpo de Cristo. Habla de nuestra identidad como individuos dentro del cuerpo de la iglesia. Cada persona es única y esto puede parecernos obvio, ¿verdad? Hello, decimos, ¿verdad? Cada persona es única, eso sí, ¿verdad? Es obvio, pero fue una lección, hermanos, que con los corintios debían aprender. Cada creyente debe ser apreciado por el individuo único que es dotado de manera única por Dios para cumplir su papel dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué era necesario para los corintios aprender esta lección tan básica? Porque entre ellos estaban peleando, entre ellos ya estaban habiendo disputas. Si usted puede leer en Primera de Corintios 1, del 10 al 17, se pueden ver ahí cómo ya se decían, ¿verdad? Ya estaban formando bandos. Dicen, bueno, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas. Y otros que no querían tomar sides en ninguna parte de eso, decían, no, no, yo soy de Cristo. No, dice, Cristo no está dividido, decía Pablo, y esto es lo que él quería enseñar a través de esta carta a ellos, que no debemos estar divididos, no debería haber división en la iglesia, más bien la diversidad en el cuerpo es necesaria, pero la diversidad en el cuerpo no debe conducir a una división. Esto es algo también muy importante, hermanos, que si bien es cierto, somos diversos, que esa diversidad no conduzca a una división dentro de la iglesia. Pablo subrayó esto cuando dijo que el ojo no puede rechazar la mano porque ve la mano como inútil, y tampoco la cabeza puede rechazar los pies. Cada miembro, según Pablo, decía que era necesario. El versículo 24 de Pablo concluye diciendo: porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que faltaba. Dios puede dar honor más abundante al don más menospreciado sin afectar la dignidad y la necesidad de todos los dones. La profunda enseñanza es que Dios ha hecho a cada cristiano como usted y como yo como una parte necesaria del cuerpo que es la iglesia. Hay una ilustración muy conocida, ¿verdad? Se dice que se cuenta la historia de un director de orquesta que estaba ensayando con sus músicos. El pianista, ¿verdad? Estaba desplegando una melodía más hermosa, ¿verdad? Quizás era un armónico o bueno, decían algún melódico, ¿verdad? Los tambores estaban retumbando, ¿verdad? Fuerte. Las trompetas resonaban y los violines maravillosos. Pero luego el conductor de la orquesta, ¿verdad? Notó que faltaba algo, decía. Notó que faltaba el flautín. El flautín es lo que le dicen aquí el piccolo. Es una flauta pequeñita, pero produce un sonido muy, muy agudo. El músico se había distraído y decía, bueno, como el flautín suena tan pobrecito, tan chiquito, nadie se va a dar cuenta de que he dejado de tocar. No, pero dice que este director sí se dio cuenta y había dicho, ¿verdad? El director le recordó, cada músico es necesario. Si el flautín deja de sonar, entonces la música no va a ser la misma. Así es, hermanos, también que nosotros dentro del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, hermanos, somos importantes, hermanos. No dejemos siempre pensar de que por el hecho de que no, aparentemente, hermanos, tenemos que siempre ver si
todo es apariencias, que aparentemente nuestra contribución es insignificante. Para Dios sí le importa, hermanos, porque al final, hermanos y hermanas, Dios no se complace porque también nosotros hacemos nuestro trabajo. No le importa qué también nosotros desarrollamos nuestro ministerio. Dios se agrada en qué tanto le obedecemos. Dios se agrada en nuestra obediencia. Dios se agrada en nuestra disciplina, hermanos. Y eso también tenemos que tener muy en cuenta, hermanos. Y a veces, hermanos, nosotros no hemos nacido con estos dones, y esos dones son desarrollados a través del Espíritu Santo que nos da el poder. Y de esa manera como nosotros seguimos progresando día a día a través de estas disciplinas. Para finalizar, Pablo mencionó que en forma especial las partes del organismo eran más débiles y decorosas, y enseñó que todos los hijos de Dios desempeñan un papel necesario e importante. En otras palabras, ninguna parte es más indispensable que la otra. En un cuerpo sano, hermanos, hermanas, y eso es una advertencia aquí, ¿verdad? En un cuerpo sano, todos los sistemas funcionan juntos. Todos los sistemas se apoyan unos a otros. En un cuerpo enfermo, ¿qué es lo que pasa, verdad? ¿Qué es lo que pasa en un cuerpo enfermo? Como por ejemplo las enfermedades autoinmunes. ¿Usted ha escuchado hablar de las enfermedades autoinmunes? El más famoso es el lupus, ¿verdad? Que es una enfermedad que el propio cuerpo humano, tu propio cuerpo, ataca a otras células del cuerpo. Eso es una enfermedad muy deteriorante, que es una enfermedad que ataca tus propios sistemas. Y así también, hermanos, cuando un grupo ataca a otro grupo dentro de la iglesia, esta división abierta es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintios. Pero, hermanos, en algunas iglesias, esta desunión parece que no ser tan obvia, y tenemos que tener mucho cuidado en ello, hermanos. En una iglesia saludable, los miembros no solamente trabajan juntos, sino que se valoran, se aprecian y dependen de otros que tienen diferentes roles. Y este compañerismo que nosotros podemos desarrollar en el cuerpo de Cristo requiere esfuerzo. Hermanos, no nos gusta, ¿verdad? Sí, hermanos, requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere un amor, hermanos. Pero todo esto vale la pena, y cada uno de nosotros necesitamos de la participación de todos los demás hermanos en cada una de las vidas y los ministerios de nosotros, hermanos. Como conclusión, ¿verdad? Y como decíamos, ¿verdad? Acerca de la nieve, que no la nieve que a usted le gusta tomar, ¿verdad? O como decimos, los ice cream. No hay dos copos de nieve que hayan sido creados iguales. Ven aquí las innumerabilidad de diseños y patrones creados por Dios, ¿verdad? No hay dos copos de nieve que sean creados iguales. Pero tenemos que entender, hermanos, que si bien es cierto, estos copos de nieve no son iguales, pero todos vienen de la misma fuente, todos vienen del mismo source. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros, hermanos, como seguidores de Cristo Jesús. Todos venimos del mismo Creador, pero somos diferentes del uno al otro, eso sí. Pero en su plan glorioso, Dios ha decidido juntar a las personas totalmente distintas, hermanos, hermanas, y formar un cuerpo único, un cuerpo unificado, y nos ha dado las diversas habilidades a través del Espíritu Santo. El deseo de Dios es que no haya división entre nosotros en la iglesia, más bien que la diversidad, que no debe conducir a la desunión, sino más bien a la unión entre uno y otro, hermanos. Como dice en Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermanos, quisiéramos saber si tenemos preguntas, respuestas, comentarios, cualquier situación que usted quiera mencionar. Roberto, buenos días.
Buenos días, hermana. La número 1, Roberto, que dice, ¿cuál es la importancia como miembro de la iglesia? ¿Cuál es mi mi importancia como miembro de la iglesia? Yo creo que yo soy una parte necesaria del cuerpo de Cristo. Porque Él me ha colocado en el cuerpo de Cristo como Él quiso, como decía usted anteriormente, Roberto. Yo creo que es como yo funciona. Yo soy una parte muy importante porque Él me acomodó ahí. Gracias, hermana. ¿Y alguien más, hermanos, hermanas? Dice la número 3, Roberto, dice, ¿cómo los dones espirituales Ajá. pudieran ayudar a mantener unida a la iglesia? Pues, ahorita de este capítulo que estabas leyendo, de la unidad, ¿verdad? Del cuerpo. Y el último versículo que leíste dice, procurar los dones mejores, mas yo, muestro un camino aún más excelente. Y pues todavía no llegamos a ese, ¿verdad? Más hasta el 24. Pero sabemos que todo esto, para que un cuerpo funcione, para que todo esté funcionando bien, lo más importante es el amor. Eso es lo Sí, más hermano, importante. eso sí. Porque si dice la Biblia, si yo tengo todo, pero no tengo amor, pues nada soy. Nada soy. Entonces, nuestro cuerpo funciona. Yo no voy a no tomar importancia a una parte de mi cuerpo. O sea, tengo que, para que yo me pueda sentir bien, necesito atender todo lo que, cualquier malestar que tenga, pues necesito quererme a mí mismo, ¿verdad? Entonces, como ahorita tú mencionaste lo del el pastor, que hay otras funciones que han cambiado y sí, realmente a veces pasa eso. Se convierte en vez de ser algo que Pablo, o sea, la palabra de Dios nos muestra es ha vuelto algo como, ¿cómo se dice? Como un legalismo, como algo político, que pensamos que esto, el servir en la obra de Dios. A mí me admira mucho la historia de Pablo, me admira mucho la vida de Pablo porque realmente, como tú leíste, ahorita nos dijiste, eh, eh, dice, pero no me acuerdo cómo empieza el texto, pero dice, Apolo regó, Pablo, así va, pero el crecimiento lo da el Señor. Lo que me admira de Pablo es que él nunca se quedó en un solo lugar, sino él iba plantando, iba instruyendo, y realmente así es lo que Dios pone en nosotros, ¿verdad? Que nosotros, como nos conocen, ¿verdad? Nosotros tocamos música, pero hemos servido a Dios en otros aspectos en la iglesia. Nosotros sabemos que hemos servido a Dios en otros puestos en la iglesia, aparte de hacer música. Y entonces, es Dios, y Dios siempre nos ha movido de lugar. Hemos estado en diferentes iglesias, no porque hagamos división, sino porque Dios nos ha movido de lugares donde nos hemos estado y hemos desempeñado diferentes funciones. Y eso es parte del crecimiento, es parte del crecimiento que Dios así le ha placido. Y yo creo que sí es una clase muy bonita, Robert.